ahí como investigadora por un año y ahora estoy en Carolina del Príncipe desempeñándome como docente de ciencias naturales y matemáticas, ¿ya? Como ustedes notarán, pues yo no soy de acá. Yo nací en el Valle y me crié en el Cauca. Y por cosas de trabajo, bueno, terminé aquí en Antioquia, pero pues muy feliz hasta el momento a pesar de la situación. Diana me comentó que ustedes están trabajando un proyecto de abejas, ¿sí? Entonces, antes de iniciar como la charla o la información que yo les quiero brindar, me gustaría que Diana activara el micrófono de alguno de ustedes para que me contara qué han hecho al respecto o qué conocen de las abejas hasta el momento. Por ejemplo, no sé, Jacob Sánchez, Sí, señora. cuéntame, ¿qué han hecho, qué conocen, por qué están trabajando con abejas? Bueno, profe, nosotros, este proyecto, lo que estamos haciendo, uno mismo escoge la pregunta problemática. Ujú. Entonces, la mía es, ¿qué seríamos sin las abejas y los efectos buenos y malos? Y entonces, perdón. Entonces, yo voy a hacer un video explicando todo eso y también, ¿cómo se dice? Interview. Una entrevista. Una entrevista. También voy a hacer como dos entrevistas y me voy a contactar con alguien que sepa mucho de abejas y ellos nos pueden ayudar en eso y pues ya así. Bueno, uno más, así brevemente. María, Mariana. Mariana. María. Pues a ver, el proyecto, digamos que los proyectos de las abejas es como, digamos, para saber más, ¿cierto? Y sobre nuestros talentos y habilidades sacar un producto final, sea un dibujo, una maqueta, un escrito, un video, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿qué enfermedades cura el veneno de las abejas? Entonces, pues quiero hacer una investigación, un trabajo escrito y por último voy a crearme un jarabe para curar enfermedades con veneno de abejas. Uy. Pues mejor dicho, eso está un emprendimiento totalmente montado ya. Sí, señora. Ya no, pues chicos, con las dos informaciones que me han dado, el tema del que les voy a hablar ahora, digamos que va a ser un poco de ayuda, o les va a abrir como seguir trabajando en esas preguntas que se han planteado, ¿ya? ¿De qué les voy a hablar básicamente en este momento? De la importancia ecológica que tienen las abejas, de las particularidades y de los riesgos que está presentando actualmente el ambiente para estos insectos. Si me ven de pronto acá mirando acá al lado, es que tengo como una especie de libreto para no perderme del tema, pero no pasa nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la importancia ecológica? Primero, tal vez ustedes hayan escuchado, dicen, no, es que si se acaban las abejas, nos vamos a quedar sin alimentación. Eso puede ser en parte cierto, en parte no. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal función ecológica de las abejas? La polinización. ¿Y qué es la polinización? Básicamente es la fecundación de las flores, ¿ya? Es cuando algunas plantas no tienen en un mismo organismo los dos sexos, por decirlo, macho y hembra, pongámoslo en esos términos, sino que una planta es la hembra, es decir, tiene los órganos femeninos, la otra planta tiene los órganos masculinos y es necesario que por algún factor, ¿sí?, se traslade el polen de la planta masculina a la femenina, ¿ya? Los factores pueden ser diferentes, ¿sí? Pueden ser por medio del viento, pueden ser por medio del agua, ¿ya? Pueden ser por medio de los animales, que en el caso de los animales, si son algunas aves, ¿sí? Ellas a veces ingieren la semilla, vuelan a otro lugar y en ese otro lugar defecan y entonces están transportando la semilla de un lugar a otro.
En el caso de las abejas, su estructura corporal, ¿sí?, les facilita mucho el proceso de polinización. ¿Por qué? Resulta que una abeja, ¿ya?, la totalidad del cuerpo está cubierta de pelos, ¿ya? Si de pronto ustedes han sentido curiosidad, por ejemplo, por observar alguna, que se les acerque al café o se les acerque a la panela, son pelos muy pequeños. Y otra cosa que les favorece a las abejas es que si ustedes, como ustedes saben, no, bueno, si no, pues se los voy a dar a conocer, las abejas, por ser insectos, tienen 3 pares de patas, ¿ya? Y en su tercer par de patas, bueno, esto fue lo más similar que encontré ahorita, una abeja, está en la cabeza, ¿ya? Y acá detrás, en su tercer par de patas, esa pata está modificada. ¿Cómo así modificada? La pata es un poco más gruesa, ¿ya? Y tiene cierta zona, que es como una cucharita, que le permite entonces que además de los pelos en donde se les pega el polen, en esa cucharita, también se le depositen los granos de polen que van a ser transportados. ¿Ya? Bueno. Aquí les quiero dar un tip que me parece pues muy interesante. Uno dice, bueno, y la abeja tiene todas esas partes, tiene todos esos pelos, tiene todas esas patas. Pues resulta que lo que son insectos y artrópodos, por eso es tan interesante verlos bajo un microscopio. Hasta una cucaracha. Ustedes pueden decir una cucaracha tan horrible, ¿ya? Y bueno, sí, a mí hasta ahora me da susto. Pero si uno se acerca a ver así sea muerta la cucaracha, esos animales son espectaculares a nivel de estructura, porque es que una pata no es solo una pata, así como nuestra mano, que tiene la mano, bueno, el brazo y el antebrazo. La pata tiene hasta 6 partes, cada parte tiene su forma especial, ¿sí? Además tiene pelos, tiene 2 uñas. Entonces, todas esas estructuras de los insectos es muy fascinante verlas a través de un microscopio. Y si no lo tienen, bueno, si sienten curiosidad por el tema, simplemente con una lupa y empezar a observar, ¿sí? Entonces, bueno, enganchándonos otra vez con el tema de la polinización y las abejas, ya sabemos que su cuerpo les favorece para cumplir esta función. Las plantas, ¿ya? Ustedes han visto que las flores tienen diferentes formas, ¿sí? Si han tenido la oportunidad de observar un colibrí se acerca a las flores que tienen forma tubular, ¿cierto? Han escuchado ahora de los murciélagos, todo ese cuento que no, que por comer murciélagos fue que causó el coronavirus, pero resulta que los murciélagos también son otros polinizadores. Y las plantas que ellos polinizan tienen adaptaciones para que la lengua de ellos pueda ingresar y ellos lleven ese polen a otra planta. ¿Ya? Ahora bien, en el caso de las abejas, ¿cuáles son las plantas que, cómo decir, que tienen sus estructuras y que pueden ser favorecidas por estos animales? Encontramos a los cítricos, que son, por ejemplo, la naranja, ¿ya? Lo que es la maracuyá, la granadilla, la guayaba. Sí, en literatura, pues, de cultivos que se dan en otros países, la manzana, la almendra. Entonces, ahí va lo que les comentaba al principio. Sí, muchas personas dicen, no, es que si se acaban las abejas, se nos acaba la alimentación. Entonces, si ustedes notan, listo, no es que se nos vayan a acabar los alimentos o no nos vayamos a poder alimentar, sino que se nos puede disminuir la oferta de ciertos alimentos. ¿Ya? Bueno, entonces, como la polinización favorece cierto tipo de plantas que son esenciales para nuestra nutrición, ¿ya? No quiere decir que los animales o las abejas estén viviendo en función de nosotros, ¿ya? Porque, por ejemplo, las abejas que están en los bosques, al ellas cumplir esas funciones de polinización, contribuyen a la diversidad genética, ¿sí? Por medio de esa polinización cruzada, que llevan el polen de una planta hasta otra. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En nosotros los seres humanos, cuando buscamos en nuestra pareja, bueno, lo más común
es que sean de familias diferentes, ¿sí? Las personas tienen sus hijos y sus hijos los tienen sanos, a menos de que pues venga una herencia genética de una enfermedad. Pero cuando las familias, en la historia se ha documentado que se casan, por ejemplo, entre los mismos hijos o primos cercanos, que para mantener el dinero, bueno, eso, sobre todo en los reyes, es donde pueden ocurrir más enfermedades, ¿ya? Porque se casan, por decir, entre los mismos. Entonces, a eso es lo que voy con la diversidad genética y la polinización cruzada. Las abejas contribuyen a que esa reproducción sea entre plantas que están muy lejos de ellas, ya que sean plantas diferentes y así mantener la calidad. Pero si las plantas se reproducen entonces entre ellas mismas, o por decir entre la más cercana, ya no va a haber esa calidad de las semillas, no va a haber esa calidad de los frutos. ¿Listo? Bueno, básicamente esa es como la importancia ecológica de estos insectos en nuestra vida y bueno, y en el ambiente en general. Ahora quiero pasar a mencionarles algunas particularidades en estos seres vivos. Tal vez en su clase hayan escuchado que son insectos sociales, ¿sí? Y que estos animales tienen rasgos, bueno, está la reina, está la obrera, están, bueno, no recuerdo bien si están los zánganos, pero resulta que hay abejas que son solitarias, ¿ya? No todas son sociales, ¿sí? Hay abejas solitarias, como por ejemplo, unas del género Bombus, que viven en el páramo. Yo tuve la oportunidad de verlas en el Parque Nacional Puracé. Son unas abejas grandes, uno dice, no, esta abeja me va a picar, me va a volver una nada, pero no, o sea, son hermosas porque ustedes los pueden buscar, género Bombus, son grandes, son peluditas, se les ve bien el color amarillo, negro, son geniales. Aquí va el otro dato, no todas las abejas tienen aguijón, ¿ya? Hay abejas que no lo tienen, y unas de ellas son, por ejemplo, las abejas nativas de nuestro continente, ¿ya? Las abejas que ustedes usualmente ven que dicen apis mellifera, que la producción de miel, esas abejas sí tienen aguijón, pero no son nativas. Esas fueron traídas del continente europeo, ¿sí? Entonces, para que de pronto no generalicemos o, o de pronto incentivemos nuestra curiosidad. Uno dice, no, es que una abeja produce miel y tiene aguijón. No, los animales hay demasiada diversidad, demasiada diversidad. Bueno, vamos a decir por otra curiosidad, los nidos de las abejas, ¿ya? Ustedes normalmente ven en los dibujos que aparecen que los nidos son como esas colmenas que tienen las formas hexagonales, los cuadritos, pero resulta que las abejas no solamente viven ahí. Las abejas forman nidos de barro, con plantas, los forman sobre las plantas, ¿sí? Forman sus nidos al interior de los troncos y pueden dejar una entrada tubular, ¿ya? Para las abejas. Es muy diversa la forma como ellas viven, ¿ya? Y lo otro es que además del polen, ¿sí? Porque uno dice, bueno, entonces resulta que las abejas viven para polinizar las plantas y porque les gusta y esa es su función y ya. No, la planta tiene que darle como algo, como un toma y dame para que ella se pueda acercar. Entonces, uno de los beneficios que la abeja obtiene al acercarse a la planta es el néctar, ¿ya? El néctar de las flores es otra fuente de alimento para las abejas. ¿Listo? Bueno, después de esos datos, por decirlo, datos curiosos acerca de las abejas, entonces vamos a hablar un poco de los riesgos, ¿ya? Porque dicen que se están acabando las abejas. De hecho, hay un día mundial de las abejas ahorita que me van a perdonar, es que no sé por qué no apunté la fecha exacta y no lo tengo presente, pero sí, hay un día mundial de las abejas en este momento. Sí, ahí hay fundaciones que salvan las abejas y bueno. ¿Qué pasa con los riesgos? Aún no hay definido un hecho determinado que diga, esto es lo que las está acabando.
¿ya? O esto es lo que las está afectando. Hay diferentes factores. Por ejemplo, el más mencionado, el cambio climático. ¿Sí? Cambio climático. Si ustedes han escuchado de pronto en noticias, el cambio climático lo asocian con el cambio de temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que la Tierra ha estado diseñada para vivir en un equilibrio, ¿sí? Hay condiciones especiales para los mamíferos, por ejemplo, para los reptiles, ¿ya? Para las aves. Y esas condiciones determinadas que facilitan su equilibrio y facilitan una vida, por decir, en armonía, ¿ya? Que ellos se puedan alimentar, que puedan tener su hábitat, ¿ya? Para convivir. Pero si una de esas condiciones cambia, todo lo que está alrededor de ellos cambia. Los cambios de temperatura y ese cambio climático, por ejemplo, favorece la reproducción de ciertos animales. En este caso de patógenos que afectan a las abejas, ¿sí? Llegan parásitos a sus nidos, entonces esa es la manera en que el cambio climático las puede afectar. Otra cosa, la variación en el ambiente causa que ellas se desorienten, ¿sí? O sea, ¿cómo saben ellas que van a llegar a una flor en el mes de mayo? Por ejemplo, los ciclos de floración de las plantas son muy ordenados, pero si hay un cambio en el ambiente, esos ciclos de floración se van a alterar. Entonces, si la abeja llega, va a llegar cuando la planta aún no ha florecido, o llega cuando la planta, digamos, ya se pasó de floración. Entonces, si ven, todos los cambios ambientales afectan hasta el más mínimo, hasta el animal más pequeño. Otro factor de riesgo, los pesticidas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay un tema que es muy discutido aquí en Colombia, que es el glifosato. Dicen, no, es que vamos a fumigar los cultivos ilícitos con glifosato. Y mucha gente como decir, se enoja o pone como en cuestionamiento ese tema. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando fumigan con eso, no solamente va a caer al cultivo que se está atacando, sino a lo que está alrededor. Eso pasa con el uso de pesticidas en este momento. Es que el pesticida no solamente va a caer a la planta a la que necesitan que actúe, sino que eso se esparce alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una abeja llega a una flor y está con ese pesticida, pues lo que va a hacer es envenenarse, ¿ya? Por eso es que este también es un factor de riesgo para esos insectos. Otro factor de riesgo, que aunque aquí en Colombia casi no se ve, son las especies invasoras, ¿sí? Este cambio climático favorece, como yo les decía, que unos animales se puedan reproducir más o se puedan reproducir menos, ¿cierto? En el caso de las especies invasoras, ¿ya? Por medio del transporte, también puede ser causada por experimentos científicos no controlados, ¿sí? Hay ciertos animales que abundan, ¿ya? Por ejemplo, la avispa africana. Entonces, lo que hace esta avispa es comerse, por ejemplo, a la abeja en la miel, y eso pasa mucho en Europa. Por eso también es un factor de riesgo para estos animales. ¿Qué otra cosa los afecta? Algo básico. Las abejas que necesitan para vivir, flores, ¿sí? Porque ellas se alimentan. Y si talan los bosques y talan las flores, ¿ya? Talan todas las plantas. La deforestación también es un factor de riesgo para estos animales. Entonces, pues, no sé, Diana, si tenga un poquito más de tiempo o pasamos a las preguntas si tienen los chicos. Sí, podemos hacer preguntas. Entonces, Chicos, aprovechen Una a... pregunta. Sí. ¿Qué abeja contiene más veneno? no, en este momento sí me corchaste con el dato. Ah, bueno. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, aquí en Colombia, las abejas que son nativas no son venenosas.
Entonces ahí sí tendrías que investigar, porque como te lo decía, no todas las abejas tienen aguijón. De hecho, hay unas abejas aquí en Colombia que se llaman las abejas angelitas, ¿ya? Son unas abejas pequeñitas, parecen una mosca súper chiquita y no Ujú. son, Negrita, ¿cierto? Son negras. no son O como son blancas con negras. ¿Ves? verdecitas chiquitas. La negra, la que Negrita. usted está hablando, esa se llama un bullet ant. Esas que son grandes y que tienen esos cachitos así. Pero Bueno, mira, Nana, tan interesante ese punto. Vanessa decía que las abejas que tienen aguijón son las abejas europeas. las que fueron traídas para producir miel, apis mellifera. Exacto, entonces las abejas ¿Y nativas, no sabes con qué abejas están haciendo el- ¿Con qué abejas están haciendo qué? pues las pruebas para las medicinas? No, en ese tema de medicina no conozco. Lo que sí conozco un poco es el tema de la apicultura, ¿ya? Porque pues tuve la oportunidad en el Cauca conocer un apiario y, y más que medicinas trataban de sacarle provecho sacando miel, sacando polen, sacando propóleo, pero así Ah, medicina ya. no me mencionó el apicultor en ese momento. Una Ah, listo. preguntita. Juanchis, dile. ¿Cómo hacen las abejas para, pues, para construir sus panales o sus casillitas perfectamente iguales, sin necesidad de tomar medidas y eso como lo hacemos nosotros? Bueno, a ver cómo lo hacen. Bueno, de lo que yo he leído, como cada animal, digamos que trae su información genética, ¿sí? Y para tú ser Juan, ¿cierto? Juan es tu nombre. Sí, señora. Andrés. Y no ser, por ejemplo, Jacob, es porque tu información genética es diferente a la de Jacob. Entonces, hay abejas que hacen, que, que construyen sus nidos de esa forma, pero hay abejas que no, ¿cierto? Entonces, partamos de ahí, no es una generalidad. Ahora bien, como son especies diferentes, hay una carga genética que diferencia a estas abejas de las otras, ¿ya? Y eso puede incluir la forma de obtener el alimento, la forma de construir un nido, la forma de atraer a sus parejas, ¿ya? Habría entonces que investigar, ¿sí? Y leer específicamente sobre esa especie de abeja, ¿ya? Para saber qué información, como decir, hay en su organismo que le facilite la construcción tan exacta de esos nidos. Porque hay otros, como yo les decía, que los nidos simplemente son una bola, no ve una bola de barro pegada con unas hojitas y ya. Entonces, eh, como te digo, tendríamos entonces que entrar a leer específicamente de estas abejas, qué es lo que las favorece genéticamente para que construyan los nidos de esa manera. Muchísimas gracias. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? Miguel, tus preguntas sobre la conservación. La miel puede conservar bastante bien los alimentos. La miel, conservar los alimentos. Bueno, pues eso sí no lo he escuchado hasta ahora, pero sé que la miel, sí se, o sea, como decir, el producto en sí se conserva mucho, pero la miel para conservar alimentos no es un tema que haya escuchado hasta el momento. De hecho, lo voy a investigar porque no lo había escuchado. Mm, Entonces, mira, Miguel, tú puedes de pronto investigar junto con Vanessa ese detalle. ¿Sí? El producto como tal se conserva, pero no sabemos en realidad qué tanto conserva el producto otros alimentos. Exactamente, además de que alrededor de lo que es la miel, bueno, la apicultura, llamémoslo como crianza de las abejas, aquí en Colombia la hacen mucho, pero de manera aficionada, porque el consumo aquí en Colombia de miel no es que sea muy alto.
para esos temas de producción de miel y como te digo, apicultura, hay que hacer una muy buena investigación, porque aquí en Colombia no es que sea el fuerte como decir, ay, el café, o bueno, no sé, el banano en el Urabá, ¿ya? También porque los procesos de extracción suelen ser muy costosos pues para hacerlo a gran escala. Y también porque las condiciones ambientales deben favorecer. Cuando yo estuve en ese apiario que les digo, el señor tenía toda la técnica, pero nos decía, mire, yo aquí pues en el terreno que tengo trato de cultivar flores, pero es que alrededor ya eso lo están volviendo potrero, están acabando con los bosques. Ah, O sea, la gente puede querer, bueno, listo, si no hay alimento para las abejas, no hay cómo producir miel, no hay cómo ellas se reproduzcan y tampoco ayuden a mantener la diversidad de plantas. ese sería un buen tema de investigación. ¿Por qué el consumo de miel en Colombia no es tan alto? Puede ser que haya un desconocimiento de las propiedades de la miel, de, de lo que puede Sí, beneficiar. aló, Diana. Sí, sí, sí. Ajá, y Que estaba diciendo que un buen tema de investigación puede ser porque el consumo de miel en Colombia no es tan alto como en otros países, de pronto por desconocimiento de las propiedades del producto. Y nos congelamos. Aló, aló. te dice, no, es como para remedio, no, tiene carraspera en la garganta, entonces, tómese una cucharadita de miel con limón. Eso, eso. Aló, Diana. Sí, sí, señora, yo te escucho. Sí, te escucho. Yeah. Sí, bueno. Sí, entonces, usualmente uno dice, no, miel, tómese miel con limón, pero para la garganta, y Exacto. ya. De pronto para algunos productos de belleza, ¿no? Que la miel suaviza la piel, entonces te aplicas una mascarilla de miel, pero ya, ¿sí? De pronto la gente vegana o los vegetarianos, ellos sí la utilizan muy comida, ¿ya? Porque pues es algo natural y conocen también las propiedades que tienen en cuanto a proporcionarle defensas al organismo también. Sí, Pero digamos que es parte de una población muy chiquita. Súper chévere, Vane. Yo tomé un montón de notas de lo que nos contaste, muy rica. ¿Qué otro comentario, chicos, tienen? Pregunta, duda, inquietud. ¿A quién le gustaría, por ejemplo, investigar con Vanessa algo? Apoyarse en Vanessa. Vanessa es profe, es bióloga, entonces aprovechen. ¿Listo? ¿Ninguno? Ok, no hay problema. Bueno, mis chicos, entonces vamos a darle gracias a Vanessa. Muchísimas gracias, Vanessa. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Vane, muchas gracias. De verdad, estuvo muy, muy interesante. Espero que les haya servido al menos un poquito de base y de contexto para sus proyectos. Y bueno, descansen en este tiempo. Nos vemos a las 11 de la mañana. ¿Listo? En la próxima clase. Chao. Vale, quédate un momentico, porfa. dale, Diana. Chao, gracias.